Esto es Odeon Plus. Todo lo que mueve la cultura y el entretenimiento está aquí, al aire. Yo vine en son de paz. Y en Odeon Plus, la música también tiene voz. Al aire con nuestro invitado musical. Un saludo a todos nuestros seguidores de doctor.muy.col en redes sociales y a quienes nos escuchan a través de Odeon Plus de Sintopía Radio de la Universidad Central. Y como siempre, la música siendo protagonistas. Y hoy les damos la bienvenida a todos ustedes a este espacio de conversación porque hoy nos acompaña una artista colombiana que ha llevado la cumbia y los sonidos de Latinoamérica a espacios internacionales, desde Cali hasta Estados Unidos. Su propuesta musical mezcla el pop, las raíces colombianas, con una identidad propia que ella misma define como Nucumbia, que ya nos dirá qué significa eso. Ha participado en importantes festivales en Colorado, representó a Colombia en España recientemente, bueno, ni tan reciente, ya un buen tiempito, nos presentó sus nuevos lanzamientos que siguen conectando al público latino en todos estos países alrededor del mundo. Y hoy vamos a hablar de un poquito de sus inicios, de su evolución artística y el camino que la llevó a crear ese sonido. Y por supuesto, pues su reciente música. Recibimos con todo el gusto del mundo a Virgie Dart. Espero haberlo dicho bien. Oh, súper, hola Andrés y hola, un saludo a todos los que están aquí conectados con nosotros. Qué rico poder hablar de música y más que le estoy contando a Andrés que acabo de llegar a Colombia, así que hace un año larguito no venía a la tierrita y es muy bacano poder estar aquí conversando y haciendo este espacio tan lindo, pero desde la tierra. Qué bien, bienvenida siempre, bienvenida a tu tierra, esta es tu casa. Yo desde Bogotá, desde Cali, desde cualquier parte, yo sé que no hay nada más rico que llegar a la tierrita de uno, ¿no? Totalmente, y fuera de eso ahorita fui a almorzar sancocho, morcilla, yuca frita, jugo de lulo, o sea que estoy tanqueadísima y así como que con el corazón que me explota de la emoción de haberme comido todos los platos colombianos. Para regresar a Colorado a hacer dieta. Sí, porque venir a Colombia, no, cero dieta, hay que comerse todo lo super coco, los barriletes, todo. No, toca aprovechar porque es otra tierra, es otra cultura y uno extraña esto definitivamente. Bueno, Virgie, has contado que la música llegó a tu vida desde muy pequeña y comenzaste a trabajar en los escenarios desde los 17 años, si no estoy mal. ¿Cómo recuerdas esos primeros pasos en Cali y qué fue lo que te hizo entender que querías dedicarte pues profesionalmente a la música? Wow, pues mis recuerdos de los escenarios y de la música siendo muy chiquitica son traumáticos porque obviamente yo empecé a los 9, 10 años a cantar pues en escenarios y yo no entendía por qué mi profesor de música en el colegio siempre me escogía para los solos y yo decía, hay tantas personas que cantan porque yo, qué pena, tengo miedo del escenario, me daba un montón de susto, así que tengo muchas fotos de mis primeras presentaciones yo con los cachetes rojos llorando del pánico escénico que me daba montarme un escenario, pero creo que justamente eso era lo que necesitaba, ese empujoncito y decir como que no, pues hay un motivo por el cual alguien que está en la música quiere que explores lo que es esa conexión que uno tiene con el público, estar en un escenario, es algo que ningún libro te enseña, sino justamente pararte allí, decir a veces cosas que salen muy así como espontáneas del momento. Y creo que esos son como mis primeros recuerdos. Crecí en una familia en donde mis papás siempre me apoyaron en la música y somos 3 hermanos, así que a todos nos apoyaron en nuestra parte artística y eso también es muy lindo porque lastimosamente no todo el mundo tiene como ese apoyo de la familia y más en el arte, ¿no? Así que pues siempre dándole un gritico a mi mamá y a mi papá que creyeron en mí desde el principio y me apoyaron cada vez que me montaba en un escenario, así llorara muerta del susto. Es que no es fácil
Y aunque Cali, el arte siempre está a flor de piel, que entre la salsa y el cine, Cali se ha convertido en el epicentro, yo creo que uno de los epicentros artísticos más importantes de Colombia, eso es innegable. Pero bueno, tu trayectoria ha evolucionado de sonidos como en el pop y la balada y arrancas con Aeropuerto hasta llegar a una propuesta mucho más conectada con la cumbia y con toda esta identidad latinoamericana. ¿Cómo ha sido ese proceso de transformación artística? Y voy a decirlo, desde los 17 años. Ha sido una locura porque claro, a los 17, 18 años yo empecé a trabajar en una de las discotecas más grandes de mi ciudad y también del país porque había sede en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, hubo sede en Miami también, en el exterior. Entonces, tener esa oportunidad de cantar y estar en un escenario cada viernes y cada sábado hacía 3 sets, yo era la única cantante femenina de la banda, entonces como siempre nosotros los colombianos nos encanta escuchar de todo un poquito, escuchamos desde vallenato, salsa, merengue, reggaetón, rancheras, música en inglés, como que se mezclaba de todo esto en esta discoteca donde yo trabajaba. Entonces a mí me gustaba de todo. Cuando ya llegó el momento en el que yo empecé a escribir mis canciones, yo decía, pero me gusta el pop, pero me gusta lo movido, pero no sé, yo quería hacer de todo. Entonces justamente con Aeropuerto, que fue mi primer EP y también mi primer sencillo, fue como una exploración. Entonces yo estaba así como que, bueno, hagamos algo más, una baladita, hagamos algo más pop, hice una cumbia y eso fue lo que en realidad hizo el click. Fue no solamente hacer la cumbia, sino mudarme a los Estados Unidos, en donde me enfrenté como a esta mezcla de culturas y vi que, bueno, en el estado donde yo vivo hay más que todo, hay una población muy grande de mexicanos, pero también hay gente de todas partes del mundo y de todas partes de Latinoamérica y ahí fue cuando dije, espérate, la cumbia es de Colombia, pero se escucha en todo Latinoamérica. A los mexicanos les encanta, a los argentinos, del norte hasta el sur. Cada país yo creo que ha adoptado y adaptado la cumbia y la ha hecho propia. Entonces dije, qué lindo, yo como colombiana, sintiéndome tan orgullosa de ser mujer colombiana, latina, hacer algo que no solamente es de mi país, sino que también muestra un poco lo que somos los latinos. Yo pregunto cómo es conectar ese público de Norteamérica con la cumbia, más allá de los mexicanos y los latinos, porque pues eso es ya un terreno ganado, por así decirlo, porque la nostalgia vende y esa conexión ayuda mucho pues para lograr el éxito, pero con la gente no hispanohablante, ¿se ha logrado conectar? Sí, mira que ha sido muy lindo. Hay 2 cosas que suceden. Primero, estoy en un estado que es muy abierto. Es un estado que acepta la diversidad. Muchos saben que hay diferentes estados en Estados Unidos que tal vez son un poco más conservadores y no están como tan abiertos a abrir las puertas a nacionalidades y gente de otros países. Pero justamente Colorado es un estado de mucha aceptación de la diversidad, de como abrazar toda esa mezcla cultural. Así que no solamente di en un lugar mágico donde la gente me ha abierto sus brazos y las puertas para poder llegar con mi música, con mi cultura y con otro idioma, porque también eso es lo otro. Así que ha sido lindo que siento que el estadounidense y sobre todo el Colorado siempre está como abierto a escuchar nuevas propuestas y apoyar el arte y como que les llama la atención lo latino y dicen, ay no, qué chévere. Entonces eso ha sido muy lindo. Y lo otro que me ha pasado también es que el estadounidense y sobre todo festivales, oportunidades para las presentaciones en vivo, siempre están buscando tener un poquito de todo. Entonces, cuando están buscando talento femenino, cuando están buscando talento latino, o cuando están buscando como la diversidad en cuanto a otro idioma, yo siempre estoy allí con la mano levantada, aquí estoy. Así que ha sido muy chévere porque muchas personas me han dicho como que, ¿cómo haces para lo que me estás diciendo tú? Como que cómo conectas el público anglo hablante, no sé cómo me inventé esa palabra o no sé, espero que no hispanohablante no hispanohablante, sino anglo, o bueno, que habla el inglés como primer idioma, cómo los conectas y demás, pero antes he encontrado muchas oportunidades justamente en ese mar en donde siempre tal vez quieren tener un poquito de todo y escuchar nuevas propuestas. Pues muy genial poder conectar con otros públicos diferente al latino, porque eso ya es un logro. Y
y eso es un logro que los colombianos han venido trabajando, pues ya no estoy hablando de los últimos años, sino las 2 o 3 décadas con Juanes, Shakira, Carlos Vives, que abrieron las puertas de los artistas colombianos, porque si hablamos de latinoamericanos, podemos hablar de Gloria Estefan en adelante. Entonces, creo que es un trabajo muy bonito lograr conectar con ese público que incluso no nos entienden. Así como nosotros en algún momento escuchamos música en inglés y nunca entendíamos qué decíamos, ya cuando uno medio aprendió inglés, entendió. Pero esos son Reebok Coaster tal cual. Oh, yeah. Exactamente. Pero lo bonito de la música es eso, que genera conexiones, genera sentimientos y recuerdos que nos ponen a mover, independientemente que uno entienda o no entienda la música. Totalmente. Yo también en mis shows, justamente hablando de esa parte de la experiencia del escenario y de poder acercarse al público, siempre también trato de abrazarlos y de hacerles como la explicación de mis canciones. Toda mi música es en español, entonces trato de hacerles como una introducción. Bueno, esta canción se trata del aguardiente, porque tengo una canción para el aguardiente. Entonces les cuento, este es el aguardiente, se bebe en Colombia, es hecho de tal y tal, y lo tomamos en diciembre. Bueno, siempre les doy como una introducción a mis canciones, y pues es bonito también encontrar público que es cuando uno se da cuenta que verdaderamente la música es el idioma universal, porque ese sentir, ese baile y como que la alegría que trato siempre de contagiar, pues no importa el idioma que hablemos, eso se puede sentir, y es lo importante. Es ese idioma universal que es la música, que es el sonido, pero hay algo más especial, digo yo, y es el sentimiento del corazón y lo auténtico que puede hacer uno como artista, en tu caso como cantante, y conectar. Creo que eso es lo que conecta más. Sí, yo creo que mientras que uno sea genuino y auténtico y esté como es un espacio muy vulnerable para el artista, uno montarse en un escenario, tener como tantas personas que tal vez o te han escuchado o no te han escuchado, y uno llegar y decir, bueno, vengo a mostrarte mi lado más sensible y lo que yo escribí, lo que yo compuse, lo que yo canto, lo que me apasiona, y bueno, gracias a Dios siento que ser tan abierta y ser como tan transparente en el diario vivir y en el escenario, siendo esa misma persona en ambos lados, pues como que uno puede leer, yo creo que a las personas cuando están diciendo la verdad y están simplemente tratando de entregar algo bonito y que todo el mundo se sienta bienvenido. Sí, esa conexión se nota, en el show se nota y yo creo que eso se siente en la vibración, cuando uno canta, tararea y baila las canciones, hasta hay gente que llora en los conciertos, y es porque existe esa conexión. Y yo creo que para ustedes como artistas es muy bonito ver eso desde el escenario, la gente entregándose al show. Yo creo que es una de las cosas más gratificantes, digo yo. Sí, totalmente, y siento que para mí una de las cosas, pues mi formación justamente de haber trabajado en este bar, discoteca por tanto tiempo, para mí ver a la gente bailar era como los aplausos. ¿Sí me entiendes? Como que o a veces para el artista el alimento de uno es el aplauso, pero para mí era ver a la gente bailar y rumbear, porque ese era el punto de la discoteca. Era que la gente bebiera, bailara, se montaran las mesas. Entonces, sí, 100%. Yo siento que cuando uno ve esa reacción de las personas y tal vez, bueno, yo no sé bailar música latina, pero igual estoy tratando de hacer mi esfuerzo más grande para mover de un lado al otro, eso ya es muy gratificante, y eso ya es lo que uno está esperando, pues, como artista. Bueno, pero yo nombré una palabra hace un rato del nu cumbia, que es una mezcla, si no estoy mal, de ritmos latinos contemporáneos y la esencia de la cumbia tradicional. ¿Qué significa para ti este concepto y qué buscas transmitirle al público, pues, con este sonido? Pero primero defínenos qué es nu cumbia.
Chan, chan, chan. Bueno, Nucumbia nació de justamente también entender de que yo no soy una, porque también están los tradicionalistas, ¿no? Las personas que dicen, pero espérate, esto no es la cumbia tradicional del Atlántico colombiano. Entonces yo quería también como que la gente entendiera que es mi manera de percibir la cumbia y de hacer una fusión con sonidos modernos, con el pop que tanto me gusta, las baladas, y fusionarlo justamente con la cumbia. Entonces era también como hacerle saber a la audiencia, al público, que te vas a escuchar cumbia, pero es una nueva versión de la cumbia. Así que por eso con mi productor de ese momento decidimos que el segundo álbum se llamara Nucumbia. Escribimos una canción también que se llama Nucumbia y hacía como el abrebocas de lo que la persona va a escuchar en todo el álbum. Canciones de amor, de desamor, para mi esposo, para gente de toda Latinoamérica. Mencionamos a muchos países de Latinoamérica, así que eso es lo que significa la Nucumbia. ¿Y qué esperas transmitir al público con esa fusión de la cumbia tradicional con estos sonidos contemporáneos? ¿Quieres conectar de alguna manera especial? Sí, yo creo que lo lindo también de la globalización y de todo esta locura de lo que ha hecho el internet y de expandir y de quitar tantas fronteras es justamente también unificar y poder tomar un poquito de todas partes. Entonces, por ejemplo, en este momento estoy también tratando ahora de fusionar lo que es la cumbia, pero de Latinoamérica. Entonces, acabo de lanzar un sencillo que suena un poco más a la cumbia de Argentina, a la cumbia villera. Y es más que todo mostrar eso, porque yo siento que como latina más que todo y como latinos, sí tenemos muchas similitudes. Como que a veces nos dicen, bueno, alguien de Argentina o con alguien de Venezuela, alguien de Colombia, alguien de México, obviamente somos muy diferentes y tenemos nuestras diferencias culturales, pero hay algo que yo creo que nos unifica a todos y es la alegría, la celebración, ese concepto de unidad, de comunidad que usualmente los latinos tenemos, que la familia es grandísima, y no solamente porque tenemos muchos miembros en nuestra familia, sino porque el vecino es familia, el amigo del otro amigo, el mejor amigo del colegio del papá de uno, ese es el tío. Entonces como que nosotros hacemos nuestras fiestas y nuestras reuniones muy grandes porque la comunidad es muy importante en lo que es la cultura latinoamericana, y eso yo quería mostrar también con mi Nucumbia y con mis canciones. No, y que tú vienes de Cali, donde sacan los parlantes a la calle a bailar salsa en Feria Cali, pues cómo no. Eso se lleva. Tú llevas varios años viviendo ya en Estados Unidos. ¿De qué manera, a propósito de esta conexión con distintos públicos y esta energía del latino, de qué manera la experiencia migratoria y el estar lejos de Colombia ha influido en tu música, en tus letras y en esas conexiones con las raíces colombianas? Wow, sí, mira que mudarme a los Estados Unidos y en el estado en el que yo estoy, que es Colorado, hay justamente las estaciones están muy marcadas, y yo de Cali, pues no tenemos nada de estaciones. La estación fría es de lluvia y digo fría entre comillas. Así que mudarme a los Estados Unidos y tener que experimentar lo que eran cambios climáticos muy marcados, y también notar cómo la comunidad, la sociedad también se va ajustando de acuerdo a esos cambios climáticos, empecé a cuestionar un montón de cosas, porque claro, yo como latina pues soy muy colorida y me encanta como poder llevar todo ese color y como que llegar donde yo llegue, que me digan de dónde eres y yo decir soy de Colombia. Soy del país de las frutas más lindas, de los pájaros más hermosos, de la fauna y la flora, de la gente más alegre. Así que, claro, llegué y cuando veo en pleno invierno, la gente, todo el mundo vestido de negro, de gris, de café, y yo con rojo, amarillo, fucsia, y yo, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? Menos mal, también cuento con una pareja. Mi esposo es una persona que ha abrazado mi cultura y me ha apoyado desde el primer momento, y fue en ese momento en el que yo estaba con tanta confusión cultural y como en ese choque de qué hago, él siempre fue antes del lado opuesto diciendo, no, tú eres latina, tú tienes excusa para vestirte como tú quieras. Si te quieres poner rojo en la mitad del invierno, póntelo, tú eres latina. Entonces, él fue el que me hizo abrir como los ojos y decir, no, espérate,
yo sé que la gente se viste acá diferente, pero yo vengo de otro lado y esta es mi excusa y es quién soy yo y lo llevo con mucho orgullo y siempre cargo mi bandera y mi identidad latina a donde. No, súper genial. Y algo que acabas de decir y lo dijiste hace un rato, y es el apoyo. O sea, viniste de un apoyo familiar muy importante que te impulsó a toda esta carrera musical, y un esposo que te impulsa también y hágale, mija, que usted es latina y puede, y aquí tiene todo el derecho. Eso es muy importante, esos apoyos. Y es complicado porque hay muchas personas que quieren, pero los apoyos no llegan, o la familia no está a favor. Bueno, miles de circunstancias alrededor que les impide. Tú, ya con estos años de trabajo, ¿qué le dirías a una persona que tiene ese sueño de ser cantante, ser actor, actriz, o lo que sea, que tenga un sueño y no sienta como ese apoyo? ¿Tú qué le dirías? Yo siento que también es parte de responsabilidad de uno entender con los años y como que empezar a identificar cuáles son las personas que verdaderamente añaden a la vida de uno. Todos nos hemos topado con relaciones tóxicas en amistades y en parejas también, y tal vez esas personas que te limitan un poco, así que tal vez como el discernimiento de rodearse de las personas que verdaderamente te sacan y traen lo mejor a ti, que te añaden, que te hacen ver la vida de una perspectiva diferente. Entonces siento que lindo como poder afinar ese discernimiento que todos tenemos. Todos tenemos una voz interior que siempre tratamos de apagar y como que, ay, no, tú no me digas eso, y uno a veces como que trata de obviarla, y siempre todos, hombres y mujeres, tenemos esa voz interior, así que escucharla. Y yo siento que la confianza en uno mismo y ser como muy orgulloso de lo que uno es, de lo que puede, todos tenemos algo lindo que darle a nuestra comunidad, a la sociedad, así que simplemente creer que ese don, ese talento, sea el que sea, fue otorgado por este ser superior, que cada persona le tiene un nombre diferente. Hay un motivo por el cual tenemos esos talentos, así que entenderlo, abrazarlo y compartirlo, porque también no todo el mundo entiende esa parte de compartir, y creo que de chiquita a mí me costó mucho. Yo te mencionaba hace un rato, me costaba tanto pararme en un escenario, me moría del susto, y siempre mi familia me decía, tú tienes un don y es para compartirlo, es para darlo al público, al mundo, hay un motivo por el cual tú lo tienes. Y me costó, pero ya después cuando entendí, como que me hizo clic, dije, ay, no, claro, compartirlo. Y este es lo mejor que puedo hacer, es, sí, darlo a las personas que me rodean. Bueno, tú justo te me adelantaste a la siguiente pregunta. Y es porque tú has participado en distintos festivales importantes allá en Colorado, en España, y has recibido muchos reconocimientos desde la escena independiente. Y el pararse a un escenario no es fácil, y menos en estos concursos donde uno se enfrenta a otros artistas. De todo de estos momentos tan intensos, tan importantes en festivales, en concursos, ¿cuál te ha marcado más en tu vida artística? Bueno, y no artística, también como persona, como ser humano. Wow, no sé, yo siento, a mí me pasa que mientras más grande el público, menos susto me da y como que más emoción. Sí, no sé, siento que cuando le canto a poquitas personas me da más, siento como que tengo que mirar más directamente a ojos y a personas, así como en específico, que cuando estás en un espacio más grande y con más personas, pues no sé, me siento que puedo ser como más libre y yo misma. Así que he tenido conciertos muy lindos, sobre todo en Cali. Tuve conciertos lindos en la Plaza de Toros, en el Teatro Municipal, en el Diamante de Béisbol, en las canchas panamericanas, que era pues tantos lugares icónicos marcando mi vida, mi niñez, mi infancia, mi juventud, que me siento muy agradecida de poder hacer eso. Y también siento que en esta etapa en Estados Unidos también ha sido muy bonito lo que te decía, poder cantar en otro idioma y poder tal vez contagiar a la gente con el ritmo, con la música y como con el sentimiento, más que con las palabras y con un idioma en específico. Así que eso lindo. En España, por ejemplo, fue muy lindo poder representar a Colombia y llevarme
el galardón de primer finalista para mi país y poder cantar mis canciones y cumbia y música de nuestro país. Yo siento que cada experiencia en el escenario, sin importar el tiempo que uno lleve haciendo esto o esta profesión, siempre es una experiencia nueva, siempre hay corazones por tocar, gente por conocer, así que todas son especiales. Bueno, qué chévere, qué chévere. Y llegas ahora con nuestra cumbia, un tema que habla de raíces, de fiestas populares, de la identidad colombiana. ¿De dónde nació esta canción? ¿Y qué representa esta canción en este momento de tu carrera? Wow, nuestra cumbia es una canción que escribí con un grandioso compositor, ganador del Latin Grammy, Fabián Farhat. Él es argentino. Y le dije, Fabi, yo quiero algo de tu tierra, la cumbia suena muy fuerte en tu país. Y ahí fue cuando nos sentamos a escribir nuestra cumbia. Yo quería que resaltáramos lo que es la cultura latinoamericana, la fiesta, el primo, el tío, el vecino, todo el mundo está bienvenido, las puertas siempre están abiertas, el color, como que esa parte de la unidad quería que se resaltara en esta canción y justamente también muestra lo que estoy abrazando en ese momento de mi carrera, que es un cambio y es también como incluir a nuevas personas, expandir mi grupo de trabajo, así que también se está viendo reflejado en la música y es como expandir fronteras y llegar como a otros lugares en donde todos somos bienvenidos. Súper genial eso. Porque noto mucha pasión en lo que dices y eso se va a reflejar y se refleja en tus canciones definitivamente, y es la parte auténtica que nos gusta tratar en estos programas, porque detrás de una canción, detrás de un lanzamiento siempre hay un ser humano que busca conectar con los demás y conecta a través de ser auténtico, que creo que es la mejor fórmula para el éxito para los artistas, digo yo. Después del lanzamiento, exactamente, después del lanzamiento de No Cumbia y de este sencillo, ¿qué sigue para ti? ¿Qué proyectos, colaboraciones, qué sueños vienen por cumplir en esta nueva etapa? Bueno, vienen muchas canciones. Tengo en este momento más de 7 canciones listas, así, pero calentitas, salidas del horno, con videos y todo para lanzar. 2026 mi enfoque es regresar a Colombia. He regresado a Colombia y justamente estoy aquí desde Bogotá, pero no he vuelto a los escenarios. He vuelto a ver familia, a pasear, a comer, a ver amigos, pero quiero volver a reconectar con esa audiencia que hace 8 años que salí del país, pues me había abrazado y me había abierto sus brazos y conocer nuevas audiencias alrededor del país. Así que estamos enfocando mucha energía aquí en Colombia. Quiero estar en los escenarios muy pronto. Vienen muchos lanzamientos, así que muy pendientes de mis redes sociales porque muy pronto van a escuchar de nuevas canciones. Estoy también trabajando en colaboraciones con artistas colombianos que vienen por allí también, así que muchas sorpresas, pero que están así, el tiempo pasa. ¿Algún spoiler por ahí? Ahí, bueno, hubo también cambio de imagen este año, así que vienen sonidos nuevos. Estamos mezclando también, ahora es el turno de México. Acabamos de lanzar nuestra cumbia, que es darles espacio a Argentina, pero México viene ahora con su gran inspiración, además de que siento que los colombianos y los mexicanos culturalmente y en cuanto como a lo cálidos y demás que somos, hacemos buena dupla y siempre me he sentido muy bienvenida en México, que por cierto, el video de nuestra cumbia fue grabado en México, en la península de Yucatán, en Mérida, con un equipo maravilloso mexicano, Las Patas del Chamuco, así que bueno, vienen más fusiones mostrando la cumbia de Latinoamérica. Genial, ¿no? Sí, lo que tú dices es verdad. Con México toda la vida hemos tenido una conexión muy interesante y es en muchos sentidos: la comida, la música, la televisión, la literatura, la moda. Bueno, somos muy cercanos, por no decir hermanos en cierto sentido, porque lo de aquí se va para allá, lo de allá se viene para acá, lo adoptamos, lo adaptamos y somos felices con lo mexicano. Totalmente, pues que nuestros padres escuchaban, era música mexicana,
La famosa plancha es primordialmente mexicana, aunque bueno, hay influencia de España, de diferentes países y demás, pero si musicalmente hablando, creo que Colombia y México siempre han estado como liderando esas listas de artistas y de música linda que representa Latinoamérica. Y sí, qué loco estando tan lejos, pero tan cerca, ¿no? Nos sentimos muy, muy abrazaditos en nuestra cultura, pero también queda lejos, que es algo que siempre le digo a los estadounidenses. En Colombia no comemos tortillas. Y yo, ¿cómo así que no comemos tortillas? Es que para ti te queda México cerca, pero a nosotros no nos queda cerca. Arepas lo que comemos. Sí, es curiosa esa conexión cultural con México y hay que aprovecharla y ya que digamos que con la facilidad de las redes, hacerse conocer en otros países es muchísimo más fácil, conectar con otros artistas y hacer colaboraciones ahora, digo yo, es mucho más fácil que hace unas par de décadas atrás cuando no existían las redes sociales. Eso era de tocar puertas y pues ya se puede un poquito más fácil pues aprovechar. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Sí. 100%, claro, y antes también el mercado de la música está también un poco más cerrado a lo que eran los sellos discográficos y son los sellos discográficos, entonces uno también como artista se limitaba más a esas conexiones y a esas cosas que se podían generar a través del sello discográfico, que ahora también con las redes sociales, pues sí, también hay mucha más, digo competencia entre comillas, porque pues en la música no hay competencia, porque cada artista trae algo diferente y el sol brilla para todos, pero claro, las redes sociales también pues es un mar de un montón de música y demás, pero sí, lo que tú dices, se facilita la conexión también con otros artistas, poder colaborar y poder hacer nueva música. Así es, Virgi, pues muchísimas gracias por esta conversación pues tan bonita, tan honesta y tan llena de tu identidad, que creo que es lo más importante. Más allá de la música, hoy nos recuerdas que las raíces no son algo que se deja atrás, sino que evoluciona con nosotros y encuentra nuevas maneras de sonar en el mundo. Tu proyecto demuestra que la cumbia, la memoria y la cultura latinoamericana siguen vivas, transformándose y conectando generaciones, que me parece muy importante eso, incluso lejos de casa. Y eso tiene un valor enorme en este momento donde la música se ha convertido en un puente para contar quiénes somos. Pues nada, te deseamos muchos éxitos en todo lo que viene en esta nueva etapa con Nucumbia. Gracias por seguir llevando un pedacito de Colombia a cada escenario en el mundo. Y a quienes nos acompañan hoy, gracias por estar aquí, por permitirnos conectarnos con el público a través de la música, con artistas que nos están dejando en alto en el exterior. Muchísimas gracias. Ay, Andrés, me has conmovido con tus palabras que no te imaginas. Estoy aquí conteniendo las lágrimas porque te has expresado de una manera muy linda, muy mágica. Gracias por este espacio. A los que se quedaron con nosotros, nos están escuchando, nos están viendo. Gracias también por apoyar talento de acá, de la tierra. Me llevaré mi tricolor siempre, orgullosa del amarillo, azul y rojo. Y bueno, muchas gracias por este espacio y que viva la cumbia. Que viva la cumbia, que viva Colombia, que vivan los artistas colombianos en el exterior. Y bienvenida, esta es tu casa, no solo Colombia, sino los micrófonos de Odeon Plus. Porque hay historias y letras que dejan huella. En Odeon Plus tenemos un espacio para la literatura. Y la literatura, como siempre, también siendo parte de los micrófonos de Odeon Plus. Y hoy vamos a viajar entre siglos, entre códigos ocultos, entre una ciudad que parece guardar más de lo que muestra. Un thriller que comienza alrededor de 1741 en pleno asedio a Cartagena y que salta al presente con un asesinato y una advertencia muy clara: no confíes en nadie. Pero esta historia tiene algo más: inteligencia artificial, cartografía y una forma de escribir y entender la historia. Y hoy tenemos el placer de tener al escritor de un libro que nos va a adentrar en este mundo. Tenemos el placer de tener a Quique Tamara. Quique, bienvenido, ¿cómo va todo? Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, aquí intrigado por este libro porque
no solamente es una historia, sino la forma de contar la historia y lo que hay detrás de construir o llevar un libro pues a las estanterías de las librerías de una forma independiente, que creo que este es un plus muy interesante del cual ya hablaremos. Pero Quique, para arrancar, si tuvieras que vender El legado de las murallas en una sola frase, ¿cómo lo harías? Porque pues esta no es una historia como otras que ahora de thriller histórico, sino es una historia única. ¿Cómo nos venderías este thriller? Bueno, sí, El legado de las murallas es un thriller histórico, pero es una historia de ficción, de acción sobre un protagonista que tiene que resolver enigmas ayudado por la inteligencia artificial para poder descubrir un secreto que está oculto desde 1741 en el ataque de Edward Vernon a Cartagena. Le dio el apelativo de la histórica Cartagena. Entonces es una combinación de factores que generan una nueva estructura literaria, digamos. ¿De dónde nace esta historia y por qué Cartagena como eje de este misterio? Bueno, la historia nace primero con mi hijo. Mi hijo de los 9 años había escrito un libro infantil y a mí me gustó mucho, aunque pues, no conocía el mundo literario. Cuando cumplió 14 años ya salió el nuevo tema de inteligencia artificial. Yo llevo 9 años trabajando en temas de inteligencia artificial y le dije, bueno, creo que ahora sí podemos hacer algo con el libro. Le hice las ilustraciones al libro, lo edité y entonces empecé a buscar el tema editorial, bueno, cómo imprimirlo, cómo sacarlo al aire, cómo mostrarlo al público, y ahí me descubrí el tema de autopublicación. Cuando ya logré hacer todo con el libro de él, dije, bueno, yo también creo que puedo sacar un libro. Vivo en Cartagena hace 15 años, me gusta la inteligencia artificial, empecé a buscar puntos en común de qué sería lo interesante poder llevar a cabo para escribir un libro, y pues me dediqué a ello. Utilicé las herramientas de inteligencia artificial para poder hacer toda la investigación histórica, adelantar las fases, digamos, más complejas y demás, que generalmente llevan más tiempo, que sobre todo la investigación, y me lancé al agua, digámoslo. Usar la inteligencia artificial no solo en la trama, sino en todo el proceso creativo, y lo que dices es muy importante. Para poder lanzar un libro al mercado, usaste la inteligencia artificial como una herramienta. Podríamos hablar que la IA es más que una herramienta, es casi un coautor en este caso. No, más bien un copiloto. Es una ayuda, una herramienta en el cual uno como humano se soporta como escritor. Es básicamente un asistente en el cual tú le dices, ayúdame a buscar esto, quiero entender este contexto, quiero aterrizar esta situación. Cuando ya te da todas las herramientas para que tú no necesites hacer una gran investigación, leer muchos libros, hacer muchas cosas, esa es la parte que tú tomas y de ahí te basas para poder seguir adelante. Utilizar la inteligencia artificial para procesos creativos, o en este caso para impulsarlos, pues es algo que no se escucha normalmente. Mucha gente le tiene temor a admitir que utiliza la inteligencia artificial para todos estos procesos. Desde tu campo y desde tu experiencia, ¿qué consejo le darías a la gente que, digamos que como el caso tuyo, no tiene el respaldo de una gran editorial o de impresores, bueno, de todo lo que atraviesa todo este mundo para lograr tener un libro en físico? ¿Cómo aprovechar esta herramienta sin que deje de ser herramienta y no se convierta en esa forma de suplantar esa forma de pensar? Porque mucha gente ahora la está utilizando de una manera, creería yo, que errada. Y así es, incluso pues las estadísticas dicen que el 99% de la gente realmente no sabe usar la inteligencia artificial, no la usa de forma eficiente, digámoslo, ni ética. Entonces,
lo principal es aprender a utilizarla. Acabo de sacar un artículo, yo escribo para el Universal de Cartagena sobre temas de inteligencia artificial. Este fin de semana saqué un artículo precisamente de eso. Ya la inteligencia artificial está mutando y está llegando a otro nivel en el cual, si no nos subimos en este momento a entender y aprender a usar la inteligencia artificial, de pronto ya es tarde, porque ya va a empezar a costar más. Y si tú no le sacas rédito económico, no le vas a ver que tiene ese sentido para ti pagarlo, y te vas a quedar rezagado. Entonces, lo primero que todo es perderle el miedo. No es una herramienta, digamos, fácil de usar, pero sí tiene sus complejidades de cómo usarla eficientemente. Entonces, lo primero es perderle miedo, aprenderlo a usar y empezar a practicar y a darle y aprovechar que todavía estamos en procesos medio gratuitos de inteligencia artificial y explotarla para poder entenderla. Entonces, es perderle el miedo, perderle también el contexto de que nos va a reemplazar. La inteligencia artificial yo no creo que nos llegue a reemplazar, simplemente es potenciador de la mente humana, de las capacidades humanas, y poder llegar a ese contexto de decir de frente. O sea, es como hoy en día si un escritor dijera, no, yo no escribo en máquina de escribir, yo escribo en computador. Al principio sí ocurrió que la gente le decía, ay no, pero el romanticismo de la máquina de escribir no lo vas a ¿cómo lo vas a cambiar? Esto es un poco lo mismo, cómo migrar entre las diferentes etapas tecnológicas y de la vida que se van dando, y poder llegar a este contexto de decir, efectivamente, porque no me voy a apoyar en algo que me va a ayudar si yo sé hasta dónde yo lo estoy haciendo bien. Y que esa herramienta te permitió decidir autopublicar la obra. ¿Qué significa eso para un autor hoy? Autopublicar y empezar a utilizar una herramienta, como lo fue en su momento el computador versus la máquina de escribir. Bueno, ¿y cómo es, volviendo un poco al tema del libro, cómo es mezclar el tema de la criptografía, la historia y lograr una tensión narrativa, ya hablando más profundo en el libro? ¿Qué papel juega el lector dentro de este juego? Bueno, ahí sí entran en discusión, digámoslo, mis tendencias literarias de gustos. Ahí entra mucho Dan Brown, un poco de Ken Follett, que me encanta leer ese tipo de autores. Entonces, encontrar ese reto de meterle misterio, de mantener la atención, del lector en el libro, mostrarle cosas nuevas. Entonces, digamos, ahí era donde era un poco mi atracción y mi reto de poder llevarlo a cabo. Entonces, fue llevar toda esta historia de poder tener unos contextos históricos reales con una historia ficticia y manejarlo en un escenario real que es Cartagena, tan bonito. Poder mostrar una nueva Cartagena, una Cartagena diferente a la que los turistas ven todos los días, y decir, aquí hay más. ¿Y por qué no confiar en nadie? Cuéntanos un poco más de la trama de este libro. Es encontrar ese factor de misterio siempre. Además, Cartagena ayudó muchísimo en eso, porque si tú has caminado Cartagena por las noches, encuentras que hay unos callejones oscuros y siempre ves como ese halo de misterio siempre que está en Cartagena. Entonces esa parte ayudó mucho, digámoslo. Entonces la trama hay un asesinato en la actualidad, y eso involucra al protagonista Dante Lucena, que es un profesor en criptografía, a desarrollar todo este tema de ir desarrollando la trama, encontrando la solución a las pistas, y ayudado con la inteligencia artificial, aunque él precisamente es uno de esos que son medio enemigos de la inteligencia artificial. Se encuentra dentro del contexto de que encuentra que la herramienta de inteligencia artificial lo está ayudando, y gracias
a la inteligencia artificial puede descubrir cosas que él solo no hubiera podido descubrir, menos en el tiempo que lo logra hacer. Entonces, esa es como, digamos, un poco la trama y el encontrar como esa simbiosis puede de verdad ser de ayuda para la humanidad. El libro también se convierte en un elemento interactivo con el lector. Hablamos también que hay una forma en el que el público, el lector, se puede involucrar con esta investigación, con este thriller. Si no estoy mal, tiene un QR que nos lleva a extender más la historia y a involucrar al lector, ¿no? Correcto. Al final del libro le puse una sorpresa para los lectores. Un QR que si tú lo lees te lleva a una página especial de lectores en la cual hay ampliación sobre historia de Cartagena, sobre los protagonistas históricos de Cartagena, hablar de eso, las murallas, todo ese ambiente de la época colonial en la que se desarrolla el contexto histórico del libro. Y adicionalmente le puse un oráculo hecho con inteligencia artificial en el cual tú le puedes hacer preguntas de lo que quieras, del libro, de la época, de los monumentos, de todo. La idea es que el oráculo te pueda guiar en esas dudas que tienes sobre el contexto del libro. Ahí es donde entra también un poco algo que ha gustado mucho, que es dónde encontrar esa diferencia entre la realidad y la ficción. A veces es difusa, entonces también cualquier cosa, también en el oráculo le puedes preguntar ese tipo de cosas. Además que eso invita también o le genera más curiosidad al lector para entrarse al libro y también para pues conocer más de la historia. Hay personas que desconocen ciertas partes de la historia de Cartagena y creo que esto es un buen ejercicio. Me parece un poco más didáctico y creo que eso cala poco más en las mentes y en la memoria de quien se adentra en una historia como esta. Para alguien que está leyendo el libro y lo termine de leer, ¿con qué idea o con qué sensación te gustaría que se quedara? El legado de las murallas es un libro que es divertido, es fácil de leer, no tiene complejos contextos complejos. Simplemente quiero que el lector se divierta, que vea una Cartagena diferente, que cuando venga otra vez a Cartagena diga, ay, quiero ver estos sitios, quiero volver a recorrer estas cosas, a ver cómo se ven, a ver qué tanta realidad hay en el libro con lo que narra. Eso me encantaría. Hay un contexto también muy importante dentro del libro, que es develar esos héroes ocultos que la historia siempre dejó atrás. Y también un poco traer a presente algo que también ocurrió, que fue, digamos, un contexto muy difícil para la historia, que hoy en día la ONU hace poco determinó que era el peor crimen de la humanidad, que fue la trata transatlántica. Entonces también todos esos contextos los trato de desarrollar un poco en el libro. ¿En dónde vamos a poder conseguir tu libro? Bueno, por ahora lo tengo en la página del libro, que es www.legadodelasmurallas.particlemind.tech. Ahí lo estamos vendiendo. Esto lo encuentras también en Amazon y en Kindle en versión digital. Y la idea es, estamos tratando de llegar a más espacios para que la gente lo pueda encontrar más fácilmente. ¿Alguna red social donde puedan los quienes nos escuchan entrar y conocer más de la historia, del libro, del contexto y poderse direccionar también a la página para comprar? Sí, principalmente estamos en Instagram, en mi Instagram, que es Quique, CEGT, es Carlos Enrique Gómez Támara. Ahí, digamos, estoy desarrollando el tema de redes sociales del libro, y próximamente vamos a estar sacando ya las redes sociales del libro y todo esto también. Todo esto es un proceso autopublicado, es autohecho, yo soy el que hago todos los contextos, entonces ya estamos trabajando también en ese tema.
Qué bueno. Bueno, pues Cartagena no solamente guarda historia, sino que también guarda códigos. Y el legado de las murallas nos recuerda que el pasado no está quieto, sino que sigue y para esperar ser descifrado. Quique, muchísimas gracias por estos minuticos, deseándote mucha suerte con este libro y que invitando a todos nuestros seguidores a que lean, se instruyan, conozcan más de la historia con este tipo de libros, apoyando a estos autores que pues lo están sacando del estadio, aprovechando las tecnologías para lanzar sus creaciones. Y si les gustan las historias que mezclan el misterio, la tecnología, definitivamente este libro es una parada obligada. Quique, muchísimas gracias. Y ahí tienen el libro, El legado de las murallas. Muchas gracias, Andrés, a ti y a todos tus televidentes. Nosotros pasamos hambre física, porque es que no les pagaban. Las causas eran la inmoralidad, la corrupción, eso era dramático. Partieron alrededor de 800 personas, solo lograron llegar 86. A pesar de que fue momentos trágicos, momentos dolorosos, siempre estuvimos unidos y seguimos adelante. Profe, pero vale la pena seguir marchando. Y en Odeon Plus, del séptimo arte también se habla. Aquí, nuestro espacio de cine. Y como siempre, el cine siendo protagonista. Y hoy nos acompaña un artista que se ha encontrado en la música, en la música una forma de armar emociones, memoria y territorio. Nuestro invitado es Andrés Cárdenas, compositor, guitarrista y director colombiano, reconocido por su trabajo en múltiples producciones audiovisuales y por construir universos sonoros que dialogan profundamente con las historias que acompañan. Ha participado en proyectos como El Ermitaño de Arturo Loaiza, Santa María de Edwin Daniel Díaz, Lejos aquí, recientemente estrenada en salas de cine de Ana Sofía Osorio, y pues de La Marcha del Hambre de Sorani Marín, donde además de ser compositor, fue coproductor de este largometraje. Su trabajo ha sido reconocido en la industria audiovisual cinematográfica colombiana, incluyendo nominaciones y premios en los premios Macondo como Mejor Música Original. Y hoy hablaremos de ese poder emocional que tiene la música en el cine, de ese proceso creativo detrás de producciones como La Marcha del Hambre y los desafíos de construir una identidad sonora en el audiovisual colombiano. Andrés, bienvenido a Odeon Plus. Hola Andrés, muchas gracias y gracias por tu invitación. Y bueno, pues aquí estamos prestos a resolver cualquiera de las inquietudes. Qué bueno. Andrés, arranquemos con La Marcha del Hambre. La Marcha del Hambre es una película con una carga histórica y emocional bastante fuerte. ¿Cómo fue ese proceso creativo de encontrar ese sonido adecuado para acompañar una historia tan humana y tan ligada a la memoria colectiva? Bueno, pues en primera instancia, cuando hablamos de proyectos audiovisuales, lo más importante es el concepto, ¿no? Es el concepto sobre el cual se va a trabajar artísticamente. En el caso de la música, dentro del concepto se pueden encontrar sonoridades, digamos, instrumentaciones, referentes culturales, ¿no? Diferentes tipos de música, los insumos que uno vaya a necesitar. En La Marcha del Hambre en particular, el trabajo se hizo, la parte artística fue con Sorani. Buscamos algunos referentes, ¿no? Que pudieran estar dentro de nuestra música latinoamericana. Se tenía presente que la música iba a tener una tendencia hacia la música andina internacional, ¿no? No a la música andina propiamente de Colombia solamente, sino a la música andina como tal, porque pues La Marcha del Hambre de por sí es una travesía andina. Es una travesía que va pues por toda la cordillera, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas,
utilizamos algunos referentes de música latinoamericanas, de otros compositores como Gustavo Santaolalla, o bueno, algunas cosas que podían llegar a complementar. Y pues también dentro de la propuesta incluimos instrumentos colombianos como el tiple, como la bandola. Pues la guitarra pues obviamente es como el instrumento que amarra todo, y pues obviamente pues hace parte de todas las culturas latinoamericanas. Entonces vimos que era un acierto utilizarlo, y también pues utilizamos instrumentación de la costa atlántica. No exactamente una música tradicional de la costa atlántica, pero sí las sonoridades propias de los instrumentos de allá. Y pues obviamente porque los docentes son samarios, son costeños. Entonces esas cositas impulsaron el desarrollo del concepto dentro de la parte musical, y pues fue lo que determinó lo que la música iba a tener, ¿no? Claro, pero además de componer la música, también participaste como coproductor en esta película. ¿Cómo cambió tu relación con este proyecto al involucrarte desde dos lugares creativos distintos? Bueno, coproductor en esencia es el aporte, digamos, la música pues es un aporte directamente al proyecto. Es un aporte que le da un valor, digamos un valor monetario, y digamos una situación es distinta, ¿no? No es como en la mayoría de trabajos donde a ti te contratan para hacer un servicio y pues tú prestas el servicio y chao, ¿sí? Como coproductor pues tú estás apoyando la realización del proyecto desde tu oficio, claramente, pero también estás preocupado porque el proyecto tenga, digamos, un movimiento, tenga digamos, una estética, y que también tenga un resultado artístico también final, ¿no? Entonces, en ese sentido, estar ahí como coproductor, pues es una buena... Es otra variable, ¿no? Es otra variable, otra forma de trabajo que es válida, que es necesaria en algunos casos también, y que también hace entender un poquito al realizador, en este caso, por ejemplo, al profesional, que genera un apoyo para este tipo de proyectos que normalmente no tienen un apoyo muy sólido, ¿sí? O una financiación muy precisa. Generalmente estos proyectos están buscando a diestras y siniestras la consecución de recursos para poder contratar a los profesionales para que el proyecto se pueda realizar. Sobre todo en los documentales, ¿no? En las películas de ficción puede que el camino sea un poco distinto. De acuerdo, pero estando como coproductor, eso hablo un poco desde la ignorancia, ¿te permite también tener más recursos o insumos para esa composición musical? ¿O te permite adentrarte más dentro de estas historias que se tejen alrededor del documental? Pues es diferente, ¿no? Porque es un poco diferente cuando tú estás, por ejemplo, llegas a la casa de pronto de un amigo y ese amigo te dice, ven, ayúdame a hacer aseo, ¿sí? Y ya es muy distinto cuando tú vives con tu amigo y es tu propia casa, ya no tiene por qué pedirte que le ayudes a hacer el aseo, ¿sí me entiendes? Es algo parecido, porque la película, tú te haces parte de la película, tú te haces en parte propietario de esa película, y por ende también te obligas a que la película salga bien, ¿sí? A que la película, por lo menos desde tu trabajo, desde tu aporte, quede lo mejor que puede tener. Y aparte de eso, pues también sugerir cosas para la producción, ¿no? Porque tú estás en esa producción y si la producción le va bien, pues a ti también. Claro, ya está uno más inmerso y es parte de uno. No es un elemento, como tú lo dices, no es el invitado que viene a participar, sino hace parte de esta producción. Igual,
lo que también implica una responsabilidad mayor, ¿no? Aunque la música como tal, al componer para una producción audiovisual, ya tiene una responsabilidad grande porque es el sonido que también permite que el espectador conecte con muchos sentimientos y con muchas emociones que se quieren transmitir. Y entre tus composiciones se siente una mezcla, no solamente hablo con La Marcha del Hambre, sino en otras producciones en las que has participado, una mezcla entre lo sinfónico y lo íntimo. ¿Qué elementos musicales utilizaste en esta película, en este documental, para transmitir esa tensión, esos momentos de dolor y al final esa esperanza, que es a lo que le apunta este documental? Bueno, en primera instancia, pues La Marcha del Hambre tiene una cantidad de situaciones, de circunstancias que generan diversas emociones, ¿no? Yo particularmente no pienso tanto en emociones cuando estoy creando. Eso es más bien como una consecuencia, ¿no? Es como una consecuencia, no es algo que tú lo planees, sino que tú lo lees. Es algo que empieza uno a discernir. De pronto en algún momento puedes llegar a utilizar, por ejemplo, solo la guitarra, por decir algo. Solo la guitarra y de pronto con una sonoridad de pads electrónicos al fondo, y con eso es suficiente, ¿sí? Para este momento. Pero puede que la escena cambie, que la escena se torne, y en ese momento es donde pueden empezar a aparecer otros instrumentos o pueden aparecer otros elementos, ¿sí? Donde ya la narrativa puede empezar a cambiar, ¿sí? Donde se busca también ese contraste, porque es que en lo que respecta a música de cine, la música de cine no es plana, como de pronto muchas personas creen. La música de cine está totalmente interactuando con la imagen y de la misma manera está fluctuando. Si estás comunicando de pronto una situación que puede ser un poco, por decir, digamos, algo solitaria, algo melancólico, puedes pasar a un momento en el que hay una transición hacia un momento jovial, ¿no? O hacia un plano abierto, o ves de pronto a los caminantes llegar a Bogotá, o ves de pronto dentro de esa misma llegada a Bogotá hay un plano donde aparece uno de los caminantes hablando de una cosa pequeñita o de una melancolía dentro de ese júbilo, ¿sí? Estoy dando un ejemplo, ¿no? No es que sea así. Claro. Pero realmente fluctúa mucho, y eso va de acuerdo a una lectura, una lectura que como compositor no lo va haciendo. Entonces ahí puede variar la instrumentación, como puede variar también el lenguaje armónico que utilices, o puede variar, digamos, incluso dentro de la producción de la música, que tú tienes, por ejemplo, una guitarra que suena en la mitad y ya la pones a un costado, eso te puede cambiar el discurso, ¿sí? Eso, por ejemplo, en esas cosas son ávidos Hans Zimmer y son muy expertos en ese tipo de cosas. Entonces puede variar según las circunstancias. En La Marcha del Hambre, lo que te digo, hay fluctúan muchísimas cosas. Hay momentos donde Sorani aparece la voz de ella contando en su voz en off, contando algunas cosas en planos cerrados, pero llega a un plano muy abierto del cañón del Chicamocha, por ejemplo. La música tiene que cambiar, claramente, no puede ser exactamente igual. Entonces, eso es lo bonito que tiene la película, y es una de las riquezas que uno descubre, y dentro del trabajo, dentro de tu oficio, lo complementas. Podríamos hablar que hay un término que utilizan en los compositores, en la música, ese leitmotiv, si no estoy mal, que se le dice así,
como una herramienta para construir identidad dentro de esta película. En este caso, y en tu caso, ¿cómo desarrollas musicalmente un personaje o una emoción? O incluso, y en este caso, para La Marcha del Hambre, un territorio, a propósito de esa escena de plano abierto en el cañón del Chicamocha. Pues son recursos, ¿no? Son recursos y en algunos casos se hacen necesarios. Por ejemplo, si tú estás, por ejemplo, hablando de otro tipo de película, digamos una película donde el personaje aparece el 90% tiene una aparición del 90% en la historia. A ese personaje pues no va a ser tan necesario que le hagas un leitmotiv porque pues ya está, o sea, ya lo vas a ver, el público lo va a entender, lo va a asimilar. De pronto llovería sobre mojado si lo hicieras así, ¿no? Tal vez de pronto un leitmotiv sí puede ser para una circunstancia, o sea, es para reforzar cosas que dentro de que la propia película no alcanza a, digamos, a mostrar totalmente, ¿no? Se me ocurre el ejemplo de Lejos aquí, donde pues los dos personajes, los dos protagonistas están toda la película en pantalla, pero también cambian las circunstancias, los momentos y las sensaciones. Ahí se podría decir que se aplica. Sí, claro. Por ejemplo, Lejos aquí tiene un leitmotiv muy claro, que es el del tema de Malena, el de la hija de ellos, que es el personaje que de los tres personajes principales es el que menos aparición tiene, pero es el causante de toda la historia, o sea, es el núcleo de toda la historia, ¿sí? Es el núcleo y la razón del porqué de la historia. Entonces, claramente ese personaje sí tiene un tema, y no solamente un leitmotiv, tiene un tema completo. Y sobre ese tema completo se construyó toda la música. En La Marcha del Hambre hay un leitmotiv, más que un tema como tal, es un leitmotiv de unas notas que todo el tiempo la música las sugiere, pero no las muestra evidentemente, ¿sí? La puedes escuchar evidentemente cuando aparecen los títulos de la película, los títulos principales. Cuando llegan a Bogotá. Cuando llegan a Bogotá es bastante claro, sobre todo cuando hay una premisa cuando se cuenta la premisa de por la educación y por Colombia hasta la muerte. Esta es la consigna de La Marcha del Hambre, y el motivo de La Marcha del Hambre es eso, es esa consigna. Pero no la pongo sin encima de la consigna, sino la pongo como una reflexión a la consigna, ¿sí? Es una reflexión porque no pueden estar las dos personas hablando al tiempo. La música no puede estar diciendo lo que está diciendo la persona con su voz. Entonces, lo hago después, precisamente es por eso. Para que haya una asimilación subjetiva y, digamos así, como inefable para el público. ¿Sí? Es súper interesante cómo utilizas pues todos estos recursos, pero es evidente que cada proceso creativo, dependiendo del tipo de historia, pues se van utilizando estos recursos. Y el trabajo, me imagino que con los directores también da posibilidad de utilizar otras herramientas. Puede variar muchísimo de un proyecto a otro, en este caso, según lo que me dices. Claro. Es que cada proyecto es único. Y en tu experiencia, ¿has tenido proyectos que se podrían decir de algún modo extremos a la hora de componer? Extremos. Es decir, por ejemplo, en La Marcha del Hambre, que es una cosa muy íntima, que refleja muchos sentimientos con lo que hablamos ahorita de la esperanza que se quería transmitir, ese dolor, a cosas como ese sufrimiento en Lejos aquí,
o en una animación, por ejemplo, donde los personajes y la historia es una cosa totalmente diferente y el mensaje o la meta de la película cambia radicalmente, es totalmente aparte. Todos esos procesos, ¿has tenido procesos creativos donde tengas que lidiar entre algo muy profundo y algo más relajado, incluso me atrevería a decir más superficial y tranquilo? Totalmente, totalmente. Para no ir tan lejos, recientemente hice una película que se llama La sangre de Palermo. Esta película tiene unos extremos no solamente emocionales o técnicos dentro de lo que es una propia construcción musical, ¿no? O sea, por un lado se usó orquesta sinfónica, pero por otro lado se utilizó una música totalmente electrónica, ¿sí? Y la música electrónica va hacia un lado completamente opuesto que a lo que va a la parte orquestal, ¿sí? O sea, son dimensiones bastante diferentes, ¿no? Porque la parte orquestal, por ejemplo, en esta película busca ser humana, busca ser cercana, busca empatizar con las emociones de los personajes, busca busca, digamos, meterse al interior de la psicología y la humanidad de los personajes que aparecen en la historia. Mientras que la parte electrónica, esa parte electrónica que es de por sí es un poco más plástica, tiene que ver como con la angustia del sentido de la historia, con los sucesos, digamos, fuertes que ocurren dentro de la historia, cuando una persona es detenida, cuando hay una persecución, cuando hay algún tipo de tensión, pues digamos así, por las crisis hospitalarias o cosas así. Entonces es bastante extremo. Digamos, este proyecto fue bastante extremo. Hay otros. Hace unos años hice la música de un cortometraje que se llama Yellow Inside, que era para una directora americana. Era un proyecto de amor, básicamente, ¿sí? De un amor LGTBI, pero dentro de eso había unas historias, y dentro de las historias hubo la necesidad de componer un techno. Yo dije, ¿cuándo en la vida he compuesto yo algo como eso? Un techno, ¿sí? Pero un techno que pueda reconocerlo perfectamente una persona que le guste eso, ¿sí? Y lo hice. Se lo muestro a la directora, le gustó y bueno, y quedó, ¿sí? Pero son cosas muy opuestas, ¿sí? Si tú miras dentro de esa música, de ese proyecto, y encuentras profundidad, encuentras amor, emoción, ¿sí? Mucho cariño y mucha delicadeza, mucha sutileza dentro de esa música. Pero dentro de ese mismo álbum encuentras un techno, que es todo lo contrario, no es sutil, no es delicado, nada de eso. Y eso me hace preguntarme si además de los ritmos o los estilos musicales pueden producir conexión con ciertos momentos o estados anímicos o de un personaje o momentos, puede ser muy relajados o muy fuertes. ¿Hay instrumentos musicales que también cumplen esa función? Por ejemplo, no sé, se me ocurre una guacharaca, o para nosotros puede significar fiesta y rumba, como una guitarra clásica puede dar una sensación de estar relajado, de unos momentos de paz. ¿Se puede hablar que cada instrumento tiene también su función? Es muy complejo decirlo, porque tú puedes usar un violín, y ser realmente incómodo, ¿sí? Causar esa incomodidad. Puedes utilizarlo de una manera que el espectador pueda sentir eso. Ahora, lo puedes usar como algo muy romántico,
¿sí? Lo puedes utilizar como algo muy dramático. Para no ir tan lejos, Lista de Schindler, por ejemplo, pero supremamente dramático. Pero es un dramático devastador. Si tú escuchas, por ejemplo, el tema principal que yo hice de La sangre de Palermo, es un tema que puede llegar a tener una conexión con ese tema de La lista de Schindler, pero es un tema que va más hacia la angustia. Es más angustioso, ¿sí? No es tan solitario acá, no. Es más como el porqué, o sea, como el clamor del personaje por decir, ¿por qué me sucede esto? ¿Sí? No lo merezco, ¿por qué? Sí, es que es más bien como ese tipo de cosas, y la angustia que genera. Entonces, así como tú dices, también una guitarra puede sonar extremadamente dulce y tierna y cálida. Puede ser muy agresiva también. No más escucha el flamenco. El flamenco es mucho más gallardo, mucho más, no busca tanto como esa dulzura de la guitarra clásica, ¿sí? O esa melancolía que quiere transmitir en ciertos momentos. Exacto. Que sí, obviamente hay afinidades, hay instrumentos que tienen esas afinidades, pero por ejemplo, por decir algo, si yo estoy en una película, por ejemplo, que hable sobre la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Yo estoy buscando un sonido delicado, tierno y dulce. No sé si la guitarra sea la mejor opción, porque tal vez culturalmente choque un poco con lo que estamos viendo, ¿sí? O sea, eso es un ejemplo, ¿no? Tal vez pueda utilizar de pronto un instrumento que tenga que ver un poco más con la nacionalidad, pues, de la historia que estoy contando. O puede que si estoy, por ejemplo, en Alemania y quiera hacer algo tipo Wagner, entonces la delicadeza, pero ¿cómo la manejaré Wagner? ¿Sí? Claro, el contexto también tiene mucho que ver. Entonces el contexto es totalmente variado, ¿sí? Y en la Marcha del Hambre, por ejemplo, mucha cuerda pulsada. Hay charango, hay bandola, hay tiple, hay guitarra, ¿sí? Y hay varias líneas de charango, hay varias líneas de bandola, hay varias líneas de tiple, ¿sí? Entonces, prácticamente es una orquesta típica andina, pero sin vientos. Que eso fue como lo único en lo que nos pusimos de acuerdo desde el comienzo de la realización de la música para esa película. Que no tuviera vientos andinos, pero sí que tuviera los instrumentos de cuerda andinos. Pero tú tienes una formación que viene desde la guitarra clásica, como el de la composición orquestal. ¿Cómo conviven estas influencias dentro del cine, dentro de la participación tuya dentro del cine? ¿Y qué tanto tiene Andrés guitarrista? ¿Y qué tanto sigue presente ese Andrés compositor dentro de todas estas producciones? ¿La guitarra sigue estando presente en tu trabajo definitivamente? Sí, claro. Yo, por ejemplo, siempre he grabado todas mis guitarras. Todas las guitarras que yo escribo, generalmente las grabo yo. A menos que sea una guitarra de pronto eléctrica o que sea una guitarra folk, como en este caso de Lejos Aquí, que ahí sí fue el maestro Camilo Granados el que la grabó. Pero en la Marcha del Hambre, por ejemplo, todas las guitarras las grabé yo. Y pues claramente eso le da a uno otras posibilidades, ¿no? Que tú conoces al instrumento como intérprete, entonces puedes empezar a discernir un poquito más de cómo puede funcionar cada instrumentación de una manera homogénea, de una manera concreta, ¿sí? Cómo pueden interactuar dos instrumentos sin que uno pase por encima del otro. O a veces tú necesitas que ese instrumento salga. Necesito que suene el charango, pero también que suene la guitarra, pero en ese momento el más importante es la guitarra. La guitarra tiene un registro más grave, entonces, ¿qué puedo hacer con el charango para que igualmente, estando presente, no estorbe de pronto en la parte más importante, ¿sí? Entonces,
son circunstancias que ese hecho de conocer activamente esas instrumentaciones te permiten desarrollar discursos musicales más claros y obviamente más efectivos. Claro, genial todo esto, y esto ha sido una clase magistral aquí de composición también en el cine. Pero el cine colombiano está viviendo ahora por un momento muy interesante en términos, y podemos hablarlo de identidad sonora y musical. Desde tu experiencia, ¿qué crees que le hace falta para fortalecer todo esto que tiene que ver con la composición, con la música original, para que tenga más protagonismo dentro de las producciones audiovisuales? Pues yo pienso que aquí en Colombia hay profesionales idóneos, ¿sí? Hay profesionales que han tenido un ciclo de formación importante en lo que es música para cine. Aparte de eso, son talentosos. Entonces yo pienso que falta de talento y falta de disposición de los profesionales no es. Yo lo que siento es un poco de... Bueno, en algunos casos pues nos falta esa experiencia, en primer lugar. Que la experiencia es algo que no, para lo cual no hay atajos, ¿no? No hay atajos ni hay forma de conseguirla. No hay una forma de conseguirla de una manera rápida, llamémoslo así. Por otro lado, pues sí es buscarlo, es también como que dentro de la industria en general haya un mayor interés por saber y conocer un poquito más de este oficio, porque inherentemente son sus películas, ¿no? O sea, inherentemente son nuestras películas y queremos que nuestras películas salgan bien, que tengan aceptación del público, que tengan una buena circulación, que tengan una buena reputación, ¿sí? Porque esa es una de las cosas que muchas veces fallamos. O que falla, digamos, la creciente industria nacional. Entonces sí nos hace falta un poco de cultura frente a eso. Que los directores sepan de música de cine, que sepan, que pues, diferencien bien un John Williams, un Danny Elfman, o sí, que haya, digamos, que haya una permeabilidad sobre eso, que se permeen un poquito más sobre la música de cine y cómo eso es tan definitivo dentro de una película. Porque de pronto muchos lo conocen en concepto, pero no lo conocen en la práctica, ¿sí? Muchos todavía piensan que la música es para que no se sienta dentro de la película. No, la música para eso está, ¿entiendes? Para eso está. No tiene sentido que que la música esté allá como de fondo y no. Es un personaje más. Sí. Es exactamente lo mismo. O sea, tú no vas a poner a Leonardo DiCaprio allá al fondo, pues, no, tú lo pones al frente porque por eso es que él cobra $10 millones, ¿sí me entiendes? Entonces eso pasa con la música. La música debe conocerse más, en general en la industria. Y yo creo que a la medida que se conozca más, se puede aprovechar mucho mejor y bueno, pues no es el elemento que va a sacar tu película. Si tu película no es buena, pues no es buena. La música no la va a mejorar. Pero por lo menos puedes tener un elemento a tu disposición que va a hacer que tu película se expanda más. O sea, que tu película pueda tener un universo más complejo y más concreto. Y que haga más conexión con el público. Claro, que finalmente pues el público es el que manda. Sí, exactamente. Y una buena composición, una buena musicalización engancha y va a generar también más recordación de la película, más conexión con los personajes o con la misma historia, y va a hacer que en últimas el mismo voz a voz haga que se venda. Es decir, esto es una bolita de nieve, ¿no?
Si las cosas se hacen bien, la gente le gusta y recomienda. Eso es así de simple. Y no solamente funciona en el cine, funciona en toda la industria. Si algo funciona, funciona bien y se va expandiendo esa recomendación, por así decirlo. Sí, yo recuerdo unas palabras de un actor que es Ben Kingsley, que en una entrega de premios dijo que la música era el aroma de un perfume que queda en el aire después de un encuentro encantador. Entonces es algo que genera una recordación y que uno dice, uy, esta película, ¿por qué me conecté? Y ya después, cuando uno lo ve, cuando uno se pone a analizarlo, y la música juega un papel muy grande ahí. Total. No es que hay películas que han trascendido incluso por la misma música. Estamos hablando de producciones como El Pianista, donde al día de hoy uno puede escuchar el playlist de la película y inmediatamente uno identifica la película solamente con el sonido, con la música y la composición. Entonces definitivamente para mí es un personaje más que muchas veces, y creo que pasa mucho en el cine colombiano, pasa de agache. Es un... Qué pena lo que voy a decir, es un extra más, es un personaje que pasa por debajo de cuerda, pero sin la suficiente importancia, y creo que sí necesita tomar más protagonismo, que los directores y los productores, yo creo que también deben de dejar ese miedo a meterle la ficha a una buena composición, a una buena musicalización, a una buena composición alrededor de su historia, para que pues deje huella más de lo que ellos quieren. Sí, tienes toda la razón. Y pues bueno, pues igualmente es un camino, ¿no? Es un camino que todavía se está recorriendo. Nosotros tenemos apenas 20 años de ley de cine. No tenemos los 120 años que tiene una industria americana, pero bueno, vamos. Yo pienso que vamos por un camino interesante. Hay un buen camino, hay unas buenas oportunidades. Yo creo que sí se necesita un poquito más de respaldo en la parte de exhibición de las películas, de exhibición y distribución como tal. Se necesita que haya como un poquito más de un poco más de incentivos en esa parte. Porque las películas, bueno, se logran hacer y todo eso, pero al final, que es la última parte, esa distribución, pues es totalmente necesaria, ¿sí? Es muy necesaria que la gente vea las películas y que poco a poco se empiece a enamorar de su cine, porque es que además es suyo. O sea, esa película, muchas de las películas que se hacen con los impuestos nuestros. Tal cual, así es, eso sí es así. Entonces, pues lo lógico es que usted por lo menos quiera lo que usted pagó. ¿Me entiendes? Sí, de acuerdo. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por estos minutos, por esta clase magistral de música en el cine. Y vamos a hablar de la Marcha del Hambre, pero hablamos de la música en el cine en general, que me parece un ejercicio muy interesante para quienes nos ven, para que aprendan que la música en el cine también tiene un valor muy importante, que hay personas detrás que se dedican a esto. Entonces, pues hoy hablamos con Andrés Cárdenas, compositor y coproductor de La Marcha del Hambre, sobre la manera en que la música se convierte en memoria, en emoción y también en esa voz silenciosa dentro del cine. Detrás de cada escena hay un universo sonoro que guía al espectador, que amplifica las emociones y muchas veces termina contando aquello que las imágenes no pueden decir por sí solas. Y justamente es ahí donde el trabajo de Andrés logra conectar profundamente con estas historias que nos acompañan. Y pues gracias, Andrés, por compartir con nosotros este recorrido por su proceso creativo, por su visión del cine colombiano y por la construcción musical de proyectos tan importantes para la historia de Colombia como La Marcha del Hambre. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias por la invitación y bueno, espero que esta no sea la última vez.